Aconteció que mientras el pueblo partía de sus tiendas para cruzar el Jordán, los sacerdotes transportaban el arca de pacto de Yahweh, iban al frente del pueblo. Y los que transportaban el arca llegaron al Jordán, y cuando los pies de los sacerdotes que transportaban el arca se mojaron en la orilla del agua, pues el Jordán desbordaba por sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que fluían de arriba se detuvieron como en un embalse bastante lejos del pueblo de Adán, que está contigo, y Zaretán, y las que fluían hacia el mar occidental y el mar salado dejó de fluir y se cortaron por completo. Así el pueblo cruzó frente a Jericó. Bendito sea la palabra del Señor. Hermanos, el arca de pacto fue un instrumento, un mueble que nuestro Padre Yahweh le ordenó a Moisés que lo haría construir con artesanos expertos. Y lo construyeron, pero este arca de pacto era arca muy sagrado, que ahí y por medio de ese arca de pacto el Señor se manifestaría a su pueblo. Amén. Entonces ahora cuando Moisés murió, Josué quedó, hermano, después que quedó como líder, ahora tenían que todavía conquistar otros países más para el pueblo de Israel, porque las 12 tribus tenían que heredar todos esos lugares, porque el Padre Yahweh le había dicho que ellos tenían que conquistar, porque el Padre Yahweh estaría peleando a favor de su pueblo. Amén. Entonces, el impedimento era el río Jordán, hermano. El río Jordán en esa época estaba yendo lleno, porque el río Jordán cuando llueve aumenta, como cualquier río cuando llueve aumenta. Entonces, ahora el Padre Yahweh le ordena, le dice a Josué, ordena a 4 sacerdotes, que estos 4 sacerdotes que lleven al hombro a ese arca sagrado, y las aguas del Jordán se partirá por mitad. Y así lo hicieron los sacerdotes. Mientras los sacerdotes pusieron sus pies, los 4 sacerdotes cargando el arca del Señor, pusieron sus pies en el borde del río Jordán, hermano. Hermano, las aguas del Jordán, hermano, se hicieron como una columna grande, y parte baja, hermano, se secó. Y por esa parte seca, hermano, los ejércitos, los judíos, vamos a decir, los israelitas cruzaron por seco para pelear contra sus enemigos. ¿Quién vive? Entonces el arca de pacto, hermano, era un mueble bañado de puro oro. Hermano, allí en ese arca de pacto el Señor se manifestaba, ahí estaba su espíritu. Hacía muchos milagros. Esta vez lo hizo milagro. El río Jordán se dividió. ¿Y quién pudiera hacer eso? Ni brujo, ni hechicero, ningún encantador, ni pastor, ni evangelista, ni un profeta no haría cuando el Padre no ordena. Entonces el Padre ordenó
Pero estos 4 sacerdotes tenían que estar obedientes. Obedientes. Por la obediencia se hizo este milagro grande. Entonces, quiere decir que en este tiempo, usted dirá, entonces, ¿dónde está ese arca? Nosotros también queremos tener el arca de los israelitas, dirá usted. Amén. Bueno, el arca, aquí está, por ejemplo, un dibujito que está aquí. No es que aquí está la presencia del Señor en este dibujo. Este es el propiciatorio, el arca en dibujo. Entonces, este mueble estuvo por un tiempo señalado hasta que el Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo llegaría a la tierra de Israel. Porque así, de esa forma, el Señor se manifestaba por mediante de ese arca de pacto. Pero cuando el Señor Jesús llegó, Él fue el propiciatorio. En Él estaba la santidad. Porque nuestro Padre Yahweh, cuando se bautizó en el río Jordán, estaba presente, pero Juan le bautizó. Su primo le bautizó. Cuando le bautizó su primo, Juan, entonces el Señor apareció con una voz audible y tronante. Dijo, a este mi hijo le amo mucho porque él es muy obediente. Y así nuestro pastor Raúl nos ha contado su testimonio en esta noche. Por la obediencia el Señor hará grandes milagros. Pero para que un hombre de Dios crezca, tenemos que pasar todavía muchas pruebas. Dice, el justo cae 7 veces. Después de los 7 veces ya nunca más podrá caer. Va a ser probado el justo, dice la palabra del Señor. Porque el diablo se equivoca siempre. Con esto voy a desanimar. Ahora el pastor no va a llegar ya a la fiesta. Eso habrá dicho. Y en su mente estaba manipulando cuando estaba ahí como tipo sonámbulo. Pero recordó, el compromiso no era con el pastor Elías. Su compromiso es con el Señor. Yo soy un humilde servidor del Señor y también nuestro pastor Raúl, un humilde servidor del Señor. Entonces, me llamó por teléfono y estuve preocupado, como humano también. Pero empecé a orar, Señor, cálmale ese dolor que tiene, Padre, cálmale, Señor, ese dolor. El Señor escucha, hermano. Amén. Entonces, ahora ese arca de pacto. Hermano, ¿dónde está eso? Una noche ya habíamos estudiado, pero quiero repetir un poco de eso. Ese arca de pacto, hermano, no lo llevaron los babilonios cuando invadieron los babilonios a Israel, sino que aquella época el profeta Jeremías profetizó que los babilonios invadirían a Israel. Pero el rey ni sus seguidores no creyeron. Pero como un hombre de Dios, el profeta Jeremías estaba bajo cuidado del Señor y él también cuidaba el arca de pacto, ese arca sagrado del Señor. Les había dicho Ronald White había encontrado ese arca de pacto que estaba escondido. Pero ahora, en momento de la invasión, los babilonios no pudieron encontrar ese arca sagrado. Como profeta de Dios conocía dónde estaba ese arca de pacto. Estaba justo así, precisamente aquí como este lugar sagrado. Antes se llamaba lugar santísimo. Justo aquí en el púlpito.
así. Pero una cortina los separaba para que los hermanos, los israelitas común, no pudieran ver ese arca sagrado. Solamente el sumo sacerdote una vez al año subía para expiar pecado del pueblo con sangre de animales. Pero ya para ese tiempo, hermano, aún los sacerdotes ya habían caído al pecado. Ya no le agradaban al Señor. ¿Qué pasó? Entonces, Dios levantó al profeta Jeremías para salvaguardar y para esconder ese arca sagrado del Señor. Según los estudios que estudiamos, dice el sabio Salomón, hermano, había preparado una plataforma hidráulica que cualquier momento, cuando los países invasores, cuando entraban, no lo pudieran robar el arca sagrado del Señor, porque ahí el Señor se manifestaba. Entonces, el sabio Salomón lo preparó así hidráulicamente, donde estaba sentado el arca de pacto, y cuando un botoncito le aplastaba así, se trasladó, hermano, por el túnel a un lugar seguro que nadie encontraría hasta esta temporada que Ronald White lo encontró, ese arca sagrado, por la ordenanza del Señor. Hermano, empezó a cobrar. El Espíritu Santo le dice: siervo Ronald White, te voy a entregar algo muy importante. Lo que no pudieron tocar los hombres impíos, los idólatras, pero yo he reservado esto para que en estos últimos tiempos vean los hombres, los judíos, los israelitas, vean ese arca sagrado. Entonces, como Ronald White fue uno de los profesionales, hombres que trabajaba, o sea que él tenía licencia para sacar las cosas antiguas escondidas. Era un arqueólogo de profesión y también médico. Y el Señor le dice: siervo mío, aquí en este lugar vas a cobrar. Y cuando el Espíritu Santo le señaló, dice que había un montículo y también había bastante basural. Límpielo eso, aquí vas a cobrar, pero te voy a entregar una cosa sagrada. Y hasta ahí Ronald White todavía no sabía qué es lo que le iba a entregar. Cobó y avanzó un poco, había una piedra grande. Esa piedra grande le interfirió para que no siga trabajando. Descansó unos 3 meses. Pero el Espíritu Santo le dice: Ronald, siga trabajando. Entonces hizo pacto con los judíos actualmente que está allá. Todo lo que encuentro les voy a entregar a ustedes. Pero Dios lo que me ha ordenado, aquí voy a trabajar. No voy a llevar nada. Entonces hicieron un pacto, un acuerdo. Entonces con un martillo, hermano, empezó a perforar esa piedra que lo estaba atajando. Entonces cuando sacó toda esa piedra grande, hermano, encontró un túnel grande que se dirigía debajo del Monte de las Calaveras. Cuando se acercaba Ronald White con sus trabajadores, empezaba a brillar. Y llegaron y lo sacaron, el arca de pacto. Porque a Ronald White no le mató, porque como ellos son especialistas para buscar eso, tienen que usar mascarillas, algo profesional. Y también como es ordenanza del Señor,
El Señor no permitió que muera. Ronald White sacó y en esa arca, dice hermano, encontró sangre viva del Señor Jesús. Justo todavía antes que lo sacara, dice que había una roca que se había partido y por esa roca había chorreado la sangre. Al chorrear en el arca, hermano, había bañado la sangre preciosa de Jesús al arca del pacto. Bendito sea el Señor. Este hombre de Dios, Ronald White, cuenta llorando su testimonio. Algo grande, un tesoro grande, pero grande encontré. El Señor me dirigió, le obedecí y lo saqué. Ese arca sagrado del Señor. Y cuando sacó, llevó al laboratorio, hermano, era la mismísima sangre de Jesús que estaba viva. ¿Y cómo lo conocen? Porque los estudiosos para eso han estudiado. Los doctores y los arqueólogos. Estamos hablando de gente profesional. ¿Quién vive? Entonces alábale al Señor. Entonces ahí lo voy a cortar esta parte de decirles algo de lo que es el arca del Señor. Pero sí, nosotros hoy, desde el momento que nuestro Señor Jesús derramó su sangre preciosa, el Señor buscaba así de esa forma, ¿dónde vivir? El Señor estaba buscando una morada para habitar. En aquellos tiempos no había todavía corazones dispuestos para que el Espíritu y la gloria de Dios habitara en los corazones de los hombres. Porque algo impedía. Cuando nuestro Señor Jesús pagó con su preciosa sangre, desde aquel momento, hermano, chorreó su sangre en ese arca que habían preparado. Desde ese momento a nosotros nos hizo llegar al lugar santísimo. Nuestro espíritu, nuestro clamor, nuestra oración que clamamos de aquí, de esta tierra, va directamente al lugar santísimo. Como ese arca y como ese mueble terrenal que fue preparado allá en el cielo, a donde está la morada del Padre. Solamente en ese tiempo los sacerdotes podían comunicarse con el Señor. La gente común no podía comunicarse con el Señor. Pero desde aquel momento, desde el momento que el Señor con su sangre derramó, nos ha dado libertad, que usted y yo podemos comunicarnos directamente con el Señor. Eso es más grande, es una obra maravillosa. Antes ningunos podían, solamente una vez al año el sumo sacerdote. Si tú quieres comunicarte hoy, abandonas tu pecado, tú puedes comunicarte directamente con el Padre, directamente con el Señor Jesús, directamente con el Espíritu Santo. Lo que pasa, usted duda. No dudes. La duda es una incredulidad. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Tiene algún problema? De en medio de esos problemas, el Señor, hermano, le contestará su petición, su clamor y su oración. Alguien dice, yo oro, tanto he clamado, tanto he orado, Dios no me está contestando mi petición. ¿Sabe por qué? El Señor quiere contestar su petición de todos sus hijos. ¿Por qué no le puede contestar su petición? Es que usted y yo estamos fallando.
para que sea contestado nuestro clamor, nuestra petición, hermanos, tenemos que vivir en completa santidad. El pecado bloquea nuestro clamor, nuestras peticiones. Pero si usted abandona el pecado por completo, su clamor, su petición llegará directamente a la presencia del Señor. ¿Quién vive? Entonces, nosotros como hijos de Dios somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos están aquí? Usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Pero usted dirá, pero no veo a Dios contigo. El Dios que he creído es un Dios invisible ante los ojos pecadores. Pero cuando tú empiezas a vivir en el Espíritu, puedes ver la gloria de Dios en sus hijos, haciendo milagros y prodigios y señales. ¿Quién vive? Pero después de la prueba, así lo dicen, aprendieron, hermano. Después de la prueba viene la bendición. Aleluya. Usted sabía que el patriarca Job, ¿quién fue el patriarca Job? Fue uno de los hombres justos que amaba al Señor, que le adoraba todos los días, presentaba su holocausto ante el Padre. Todos los días. ¿De dónde sacará, dirá usted, para que le dé ofrenda? Hermano, todos los días le ofrendaba al Señor, porque él era rico en ganado. Todos los días quemaba un sacrificio de ganado para el Señor. Y agradaba al Señor. ¿Quién vive? Pero ahora el diablo se levantó contra un hombre de Dios. El diablo puede levantarse contra ti, contra mí y contra el pastor Raúl y contra los siervos del Señor puede levantarse el diablo. Pero al levantarse el diablo se equivoca siempre. Nuestra buena lección aprendemos cuando pasamos pruebas. Cuando no pasamos pruebas, todo está tranquilo. Todo está tranquilo. Cuando no te pasa nada, te gusta dormir. Cuando quieres, de vez en cuando vas a la casa del Señor, a la iglesia. Pero cuando te pasó algo, cuando alguien se enfermó, cuando no tienes que comer, cuando pasa algo, ahí recién empiezas a clamar y dices, Señor, ¿qué me pasó? A pesar que yo te sirvo, ¿por qué me pasó? Y tienes derecho de reclamarle al Señor así. Y también estás pecando así. Pero el Señor dice, yo te voy a probar después que yo te pruebo, pero cuando tú pasas un examen, pero un examen que no va a ser aplazado, pero tú tienes que autoexaminarte, Señor, de qué forma te fallé. Empiezas a autoevaluarte. Señor, soy pecador, por mi pecado esto me ha pasado. Nunca digas, a pesar que te sirvo, esto me pasó. No. Entonces, te estás descalificando en esa prueba, en ese momento de prueba. Para que un cristiano crezca bien, el diablo te va a enviar enfermedades, problemas. Allí el esposo no te va a comprender. Los hijos no te van a comprender. Porque cuando no hay este tipo de problemas, todos están durmiendo. Todo está tibio. Porque a los tibios el Señor vomitará de su boca. Ahora cuando viene el problema, recién aprendemos a buscar a alguien. Habrá algunos de ustedes que cuando alguna cosa le pasó, creo que no estaba tranquilo, tenía que buscar a alguien. Su hermano del pastor Raúl
Hermano, tenía muchos problemas. Equivocadamente empezó a recorrer a otras personas que no tenía que recorrer. ¿A quiénes? ¿Cómo se llama tu hermano? El hermano Elmer. Cuando tenía problemas se refugiaba en los brujos, en las brujas. ¿Cuántos cientos, cuántos miles de dólares regaló a los brujos y no pasó nada? Dice, un día él me cuenta, cuando el brujo le dio un brebaje, un ayahuasca, dice él, un ayahuasca, no sé qué será ese trago del diablo, pues, ¿no? Dice que a sus ojos del brujo le vio como de Satanás, rojo del brujo. Pero era el mismo diablo. Pero no podía, hermano, calmar su dolor, su enfermedad. Cada día se empeoraba más. No hay solución en los brujos, en las hechiceras. Hasta que un día, no sé si el pastor Raúl le dijo a su hermano o no sé quién, justo precisamente estábamos ayunando en la iglesia. Trajeron gritando, con taxi trajeron, ¿no, pastor? Gritando ahí. Yo estaba en el altar, no me levantaba casi porque en el altar había hecho una cortina y estaba ayunando y los hermanos estaban ayunando por acá, por allá, así. Ahí está gritando. Pero teníamos que orar, yo tenía que orar desde el altar. En el nombre de Jesús, demonio, te vas fuera. Y después que hemos orado, yo me acerco al hermano Elmer. ¿Qué es lo que tiene, hermanito? Bueno, me contó algo así. Entonces a todas las hermanas mujeres le boté afuera. Salgan, yo me quedo como varón, con varón me quedo. Yo voy a responsabilizarme con este varón. Me empezó a contar en parte de mi recto donde hago mis necesidades ahí a su lado. ¿Cómo se llama ese mal? Hemorroides le había aparecido. Y no podía defecar. Le dolía bastante. Y por esa causa con los brujos había consultado por todos lados. Y los brujos no podían hacer nada. Reprendimos todo ese demonio en el nombre del Señor Jesucristo para que le calmara el dolor. Y el dolor se calmó. Pero como se trata de hemorroides, dije a mi esposa, tráigame una rama de sábila. Le corté la sábila y le saqué la pulpa solamente. Bajé su calzoncillo en la parte de esa ranura, se lo metí ahí. Ajusta con tu calzoncillo, lo ajustamos. Ya no regresó con taxis. Caminando regresó a su casa. El Señor hizo un milagro. Porque nosotros como hijos de Dios portamos la gloria de Dios. Alguien podrá querer matarte y no podrá matarte. A Pablo, hermano, le golpearon, hermano. Y después, como no podía resistir la muerte, ahí estaba, pero el Señor estaba cuidando. Le llevaron arrastrando de su pie. Y después los malos se fueron. Y él despertó como de un sueño, como un sonámbulo, como el pastor Raúl se despertó como de un sonámbulo. Dios hace milagros, hermano. ¿Cuántos creen? El Señor le está probando a nuestro pastor Raúl. La primera prueba que pasó todavía fue cuando todavía estaba por Pinra. Él no se avergüenza cuando un poquitito de su testimonio cuento. Hermano, cuando todavía era hermano Raúl, cuando todavía no era pastor, pero aún así era segundo pastor, creo que allá. Pero era un epiléptico nuestro hermano. Era un epiléptico. Se convulsionaba, creo, 2, 3 veces al día cuando llegaba su momento de convulsión. Y el Señor le liberó.
A este hombre que está sentado aquí le liberó. Pastor, cuéntale en la cámara 1 minuto de tu liberación de epilepsia. Que escuche la gente. Cuando yo estaba, justo llegué precisamente ese día, en mi delante empezó a convulsionar. Solamente dijo, pastor, y empezó a convulsionar. Y me acerqué en el nombre de Jesús, demonio de epilepsia, te va fuera. Hable, pastor, pegadito. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, hermanos. Gloria. Aleluya, maravilloso es el Señor. Recordando de años atrás, por primera vez esos tiempos conocí al pastor y justamente estaba en la primera fila. Gloria al Señor. Y el pastor esos tiempos, después del ayuno de largos días, hacía una gira en que había, hermanos, novedades en noticias donde decían: el otro pueblo ha sucedido sanidades, los cojos han dejado su bastón, gloria al Señor, las muletas. Y había, hermanos, tanto, hermanos, entonces, gloria al Señor. Y también se hizo la invitación al pastor a la iglesia donde congregábamos, y en el cual, gloria al Señor, él soltó una palabra. Desde aquel momento yo le había creído a Dios. No, después cuando todo eso pasó, él me dijo, gloria al Señor, él dijo, eso es un proceso, paulatinamente, esa enfermedad te va a dejar. Y así pasó, hermanos. Amén. Entonces lo que eso sucedió, o sea, había sufrido mucho tiempo, casi cerca de 8 años, pero gracias a Dios, de ahí poco a poco, según como dijo el pastor, pasó, poco a poco me iba dejando, y así hasta que completamente fui liberada, gloria al Señor, fui liberado y no sano. Amén, hermanos, para la gloria del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un testimonio vivo. El Señor libera a los epilépticos. Saben, un día nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo cargaba la gloria del Padre. Decíamos que el arca de pacto, ahí estaba la gloria de Dios. Ahora Dios portando su gloria en los hombres. Nuestro Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración, hermano. Ahí le apareció Elías y Moisés. Fueron con uno de sus 3 discípulos. Pedro dice: Señor, es mejor que hagamos una ramada para ti, otra ramada para Moisés, otra ramada para Elías. Pensó que no se irían estos 2 profetas. Mientras el pueblo estaba allá, le trajeron a un muchacho epiléptico. Los discípulos estaban luchando duro y no podían echar fuera ese demonio de epilepsia. Y el Señor baja de arriba de su monte de su transfiguración. Y el hombre le dice: Señor, traje a mi hijo para que sanaran a tus discípulos, y tus discípulos no han podido. El Señor dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de soportarles a ustedes? Traedme al muchacho. El muchacho, ¡pum!, cayó al suelo, como el pastor ese día. ¡Pum!, cayó al suelo. El muchacho cayó, ¡pum!, al suelo. Y muchos pensaban que ese muchacho había muerto. El Señor le cogió de su mano, aleluya, lo levantó vivo, lo entregó a su padre. ¿Quién vive? Dale palmas al Todopoderoso. Entonces aprendamos a llevar la gloria de Dios. El Padre Yahweh le entregó a su Hijo Yahshua HaMashiach, al Señor Jesucristo, le dio su gloria, y con esa gloria y con esa autoridad, hermano, resucitó a muchos muertos. Sanó a todos los enfermos que le venían a él. ¿Cuántos quieren cargar la gloria de Dios? El arca de pacto. Haga pacto con Dios. Búsquelo al Señor. No solamente Dios da a un solo hombre, sino a todos nos va a dar su gloria y su poder para conquistar el mundo para Cristo, hermano. Aleluya. Los enfermos son sanados. Los paralíticos abandonan su silla de rueda.
Los sordos oyen. El cáncer que está matando se va. Hace poco, papá Seferino ha estado dando su testimonio en la iglesia central. Sé que el papá Seferino estará descansando, ¿verdad, Luisa? Amén. El día de mañana traemos acá. Ya dio su testimonio. También él estaba muriendo con cáncer en la próstata. Hace muchos años el Señor hizo milagro. Te usará a ti, me usará a mí el Señor. Solo hay que renunciar a nuestra carne. Si vivimos en la carne, no podremos hacer nada, hermano. Cada día tienes que matar a tu carne, a fin que el Espíritu de Dios viva dentro de ti. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en esta noche? Aleluya. ¿Quiere recibir la gloria de Dios? Búsquelo al Señor. Búsquelo. Yo no te voy a dar la gloria de Dios. Solamente cuando el Señor me indique, me va a decir, a tal persona imponga con tu mano y yo lo voy a sanar, me va a decir el Señor. Ahí lo voy a imponer y el Señor le va a sanar. Amén. Entonces, esa época fui a una convención. En esa convención, hermano, tuvimos esa convención en Alto Marañón. El supervisor me dijo, pastor, vaya allá como convencionista allá. Fui. Y los hermanos, venían los enfermos, llegaban para orarle por su sanidad. Y los hermanos sanaban, el Señor los sanaba. Yo solamente como instrumento declaraba su sanidad. Ahora la segunda noche vinieron más enfermos. Esa noche dije, ahora no voy a orar por ningún enfermo. El pastor creo que es malo, no quiere orar, pero hemos venido para que nos toque, para que nos ore el pastor. No, había bastantes pastores ahí, en esa convención. No sé si el pastor Raúl estaba ahí, no sé. No estuviste en el Alto Marañón. Entonces, los pastores, como era una convención de Canchabamba, pero llevaron en Alto Marañón. O de Pinra creo que fue. Entonces, amados hermanos, dije, pastores, a ustedes ahora les toca. Yo dije, al momento cuando ustedes declaran sanidad a los enfermos, yo voy a estar sentado viendo lo que en ustedes el Señor opera a los enfermos. ¿Quién vive? Tóquele a todos los enfermos que se acercan, tóquelo y declare su sanidad. Y los pastores hicieron. A todos los enfermos que habían pasado, tocaron los pastores. Y las enfermedades se fueron. ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué usted no puede hacer también? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. El asunto es que tenemos que buscar al Señor. Porque el arca de pacto ahí estaba haciendo milagros. Ahora ese arca de pacto nosotros tenemos en el corazón. Eso se llama el Espíritu de Dios. Él hará grandes milagros y prodigios con todos nosotros. Sé que por alguna cosa le pasó a nuestro pastor Raúl. Sí, el Señor le va a engrandecer su ministerio grandemente. Aleluya. Ahí el diablo dijo, no, que este pastor, mira qué pasó. Ya ves, Raúl, el diablo que ahí riéndose, moviendo el rabo. Ya ves, Raúl, eso te pasa por obedecer a tu pastor Elías, moviendo el rabo. Pero poder en la sangre de Jesús. Poder en la sangre de Jesús. Te profetizo en el nombre de Jesús. A partir de hoy, el Espíritu Santo se pose en ti. Por tus manos se harán milagros y prodigios. Urra baba shira bakenda. Urra baba kenda riba baba shama. Oh, aleluya, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Urra baba bakenda riba baba shama. Urri baba kenda. Para esta tarea el Señor te llamó.
¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él es nuestro Yahshua. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por el Señor? Búsquelo de todo corazón. Pero renuncia a tu carne, tus pensamientos, tus ojos, lo que ven, todo hay que renunciar. Tus oídos, lo que oyen, los chismes, eso todo renuncia. Del corazón, las amarguras, los celos, las iras, las contiendas, renúncialo y verás que el día de mañana amanece para ti con su gloria el Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿No es maravilloso el Señor? Sí es maravilloso el Señor. En estos tiempos el Señor está buscando hombres que tomen nuevas fuerzas. Si no tienes fuerza, pero el Señor está a punto de darte nuevas fuerzas. Aleluya. Mire, usted puede decir, yo quiero esa gloria. Yo quiero la gloria de Dios, pero quiero lecturar el libro de Samuel para que pida la gloria de Dios, pero para que te cuides. Primera de Samuel 6:19 dice, pero Yahweh hirió a los hombres de Bet-Semes por haber adorado el arca de Yahweh. Y Yahweh hirió a 5,070 hombres del pueblo. Y el pueblo hizo duelo porque Yahweh había herido a la gente con una gran plaga. Escúcheme, hermano, el arca de pacto no se puede adorar, solo este es arca de pacto en dibujo. Dice el pueblo de Israel empezó a adorar el arca de pacto, empezó a idolatrar. Solamente en ese arca de pacto se posaba el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Usted y yo tenemos que adorar al Espíritu de Dios, no al mueble. Escuchen, hermanos, miembros de la iglesia. No adore al pastor. No adore al pastor, adora al Señor. Si en mí está el arca de pacto, el Espíritu de Dios, no me adores a mí, no le adores al pastor Raúl. Nosotros somos instrumentos. Pero cuando ustedes empiezan a idolatrar al pastor o a los pastores, lo idolatran, te puede caer la mano de Dios. Tú directamente dígale, Señor, tú eres mi Dios, a ti te adoro. Pero bendígale a tu pastor, no maldigas, porque el pastor es portador del Espíritu de Dios. Bendícelo. La adoración es solamente al Señor. Cuando tú puedes idolatrar al pastor. Una época cuando fui, hermano, a una convención, muchas iglesias se reunieron. Hermano, esas iglesias, hermano, esos pastores me empezaron a idolatrar a mí. ¿Cómo? Le cuento. Empecé a llorar, dije, no, esto no. Hermano, como ese día el Señor hizo milagros y sanidades, me separaron el mesa para mí solo aparte. Me pusieron un cuy entero para mí, un plato especial y los demás el pueblo que estaban comiendo. Dije, ¿por qué debo hacer esto, Señor? Esto está mal, Padre. Yo debo comer juntamente con los hijos. Yo también soy pecador como uno de ellos. Solo soy limpio por la sangre de Jesús porque tú me has limpiado, Padre, le dije. Llorando, no sé cómo terminé la comida, pero dije, el día de mañana no acepto esto, dije. Esto es una idolatría. Esa idolatría rompí el día siguiente. ¿Qué es lo que comen ustedes? Eso denme. No me den un plato preferido para mí. Yo quiero conocer a la familia a ustedes. Lo que ustedes comen, eso voy a comer.
Para mí habían hecho preparar panes especiales, comida especial. Pero el día siguiente, cuando empecé a comer humildemente con los hermanos, probé la comida que comen en las alturas los hermanos. Tampoco dije, esto comen, no dije. Hermano, en esa altura, hermano, no hay leña, solamente con hicho nomás. Calientan el horno y como no hay lata tampoco para poner encima de la lata, encima de la ceniza revolcado el pancito. Los demás comiendo, yo un buen pan y tronchas. Le avergoncé al diablo, hermano, en el nombre del Señor. El día siguiente me senté junto con ellos. Como tenía papel higiénico en mi bolsillo, empecé a limpiar el pan con papel higiénico, toda la ceniza, limpiar y comer junto con ellos. Si no, el Señor me hubiera quitado el don que me había dado. Si me siento orgulloso, te quita el Señor el don. Por eso aquí vemos el arca de pacto, hermano. Ellos empezaron a adorar y el Señor se airó. Dice, ¿cuántos hombres murieron? 5,070 hombres del pueblo murieron. ¿Cuánto dice? ¿5,000 o 50,000? 5,000, así, bueno, 50,000. Hermano, no adores a los hombres, porque los curitas, hermano, se dejan adorar, se dejan besar la mano. Dice que el Papa es el vicario, es el Filii Dei. En otras palabras, es otro Cristo. ¿Qué tal mentira, qué tal aberración de creencias? Ellos, los curitas, ¿cómo se dejan besar la mano? ¿Cómo yo puedo dejarme besar la mano? Soy un pecador. Pero limpio por la sangre de Jesús. Aleluya. No se adora a los hombres. El que adora a los hombres se vuelve idólatra. Estos israelitas se volvieron idólatras, hermano. Por eso Dios le castigó. Cuanto más usted va creciendo en su vida espiritual, no adores a los hombres, pero sí vele con respeto. Ve con respeto a los hombres de Dios. Amén. Respetar es otro, pero adorar es otro. Como los católicos dicen que el Papa es el Filii Dei, es el otro Cristo. Y dicen todavía, Pedro fue el primer Papa. Dios mío, qué tal mentira. Yo he leído Biblias, hermano, por montón. Tengo Biblias, hermano, hebreo. Tengo Biblia, lo que usted tiene, Reina Valera. Tengo Biblia Tanaj Kadosh, Biblia Pishita. Oh, ¿cuántas Biblias tengo? Pero nunca encontré eso, lo que hacen ellos. Ellos inventan, hermano, cualquier cosa para engañar a la gente. Pero hay poder en la sangre de Jesús. El cura, el Papa, para que digan Pedro ni siquiera llegó a Roma. No llegó a Roma. Solamente Pedro, hermano, envió carta a lo que Roma había tomado por invasión a una de las provincias. Hermano, ahí había iglesia. Iglesia de Dios así. Su nombre es Iglesia de Dios. Solamente envió carta. Para mentir, hermano, cómo usan la Biblia, hermano. La Biblia no se interpreta, hermano. La Biblia por sí sola no se explica. Los que meten la mano en la Biblia tienen espíritu de anticristo. ¿Quién vive? Hermano, entonces, si ellos, hermano, tergiversan la palabra del Señor y dicen que Pedro fue el primer papa y dicen que ahora los papas también son los papas, son otro Cristo, hermano, es el espíritu de Satanás que está engañando al mundo.
Hermano, no lo crean esa burda mentira del diablo, hermano. Amén. Nosotros tenemos que creer en la palabra como tal está escrita. Nunca pongan sus oídos a esa gente. Luis Toro está engañando al mundo. A Luis Toro, como la gente escucha, hermano, con respeto. Pero yo creo que esas personas que llegan con nombre de pastor, ellos no son pastores. Son unos hermanitos simples que llegan y, bueno, pero probaría un pastor que en verdad es ungido con el Espíritu Santo, lo sacamos todos los demonios de ese Luis Toro. En el nombre poderoso de Jesús. No vayan a estar escuchando a Luis Toro. Cuando antes no predicaban la Biblia, ahora Luis Toro predica, pero al revés. Al revés, todo al revés predica. No le vaya a confundir su mente. Porque esto es espíritu diabólico, esto es espíritu satánico, hermano. En vez que te refugias en los hombres, compra tu Biblia tú mismo, por ti mismo lea la Biblia. Y nadie, ni el pastor, ni el curita, ningún predicador no te va a engañar. Por ti solo lea la Biblia. Ahí verás la respuesta. El Espíritu Santo te enseñará. ¿Quién vive? Entonces alábale al Señor. Aleluya. También, según Samuel 6:7, acontecerá en aquellos días, declara Yahweh, que cuando fructifiquen y multipliquen en la tierra, no dirán más arca de pacto de Yahweh, ni subirá en el corazón, ni se recordarán, ni la visitarán, ni volverán a ser. Ahí está. El arca de pacto fue solamente para tiempo pasado del Antiguo Testamento. En este tiempo el arca de pacto ya no se tiene. Si los judíos lo tienen, es como una reliquia. ¿Sabe para qué? Para que se cumplan las profecías, para que terminen de construir el tercer templo de Salomón. Eso todavía necesitan los judíos, hermano. Pero ellos ya lo tienen. Ronald White lo entregó. Porque el que toca el arca de pacto actualmente, hermano, ya no puede morir. Porque el Señor lo liberó, porque el Espíritu del Señor ya no está en ese arca de pacto, lo que antes estaba. El Espíritu del Señor está en los hombres ahora. ¿Quién vive? Entonces, usted, por ejemplo, yo, estas cositas que está ahí, ese arca, por acá también hay el ángel que está ahí. No es ángel, sino los ángeles, que eso es dibujo del arca de pacto. El sumo sacerdote está echando sangre ahí. Para enseñarle solamente he hecho trabajar eso. Ya no se adora eso. Es una pizarra. En una pizarra, ¿cómo puedo dibujar algún dibujo? Por ejemplo, aquí de la Santa Cena, los panes de la proposición, que antes era, ahora en el Nuevo Testamento se celebra la Santa Cena. El Señor Jesucristo celebró la Santa Cena. Es un dibujo. Cuando ya no esté aquí, cuando yo no estoy aquí, por favor, algún idólatra no vaya a quedar y decir, vamos a poner una velita, el pastor Elías, un ungido de Dios trajo, vamos a poner una velita. Hermano, eso es idolatría. También a ese parece que Jesús que está, vamos a poner una velita. No, los idólatras hacen eso. Puedo tirar al tacho de la basura esas cosas. Solamente lo tengo para enseñarle, para explicarle, nada más. Amén. ¿Quién vive? Ahí tenemos el candelabro que está allá, se llama en hebreo, se llama menorá, que representa los 7 espíritus de Dios. ¿Quién vive? Alabe al Señor, hermano. Clámele al Señor y diga, Señor, aquí me tienes. Pon tu espíritu en mí. Yo quiero ser como tus apóstoles, como tus discípulos, que tú pusiste tu espíritu y que ellos hicieron milagros, así también haga conmigo. Entonces,
nuestro Señor Jesús estará, el Espíritu del Señor estará con nosotros. Amén. Dele fuertes palmas al Señor. Aleluya.